Una vez que se sospecha la presencia del cáncer de próstata, uno debe planificar la necesidad de hacer una biopsia de próstata. Desafortunadamente, antes se pensaba que las lesiones cancerígenas en el ultrasonido tenían una característica específica. Hoy en día se sabe que no, que muchos de los cánceres en la próstata no se ven en un ultrasonido normal. La mayoría no se ven con ultrasonido normal. Y lo que veníamos haciendo hasta la fecha era haciendo un mapeo de toda la próstata, porque no veíamos dónde estaba la lesión. Y para eso simplemente hacíamos un plan y tomábamos 6 punciones de cada lado de la próstata. 6 entradas básicamente para, digamos, hacer un mapeo completo de la próstata. El problema de esos mapeos es que en ocasiones tú puedes estar introduciendo la aguja y tú puedes estar viendo que los focos, digamos, de cáncer son esos y la aguja puede no encontrarlo. Entonces, lo que hacíamos, lo que la mayoría de las veces hacemos, que es de alguna forma este mapeo de la próstata, tiene la desventaja. Por supuesto, aumentamos el número de punciones, tratando de encontrar estos focos, pero de alguna forma es una biopsia a ciega. Esto afortunadamente ha venido cambiando y ya recientemente se ha añadido la posibilidad de hacer resonancia magnética de la próstata. Y sobre todo, la resonancia magnética nos ha permitido encontrar focos sospechosos de cáncer agresivo. Eso es lo interesante, que no solo nos permite encontrar zonas sospechosas, sino que además hay una buena correlación entre las zonas sospechosas, altamente sospechosas en la resonancia. Hay buena correlación de que esas zonas realmente puedan ser áreas malignas, agresivas. De forma tal que estaríamos diagnosticando con el uso de esta resonancia magnética multiparamétrica, nos estaríamos orientando tremendamente para poder hacer después dónde hacer la biopsia. Y luego esto ha revolucionado porque no es solo hacer la resonancia y ver las zonas sospechosas, sino además nos ha permitido que haciendo el ultrasonido podamos hacer una fusión de las imágenes. Hay diferentes formas de hacer la fusión. Es ver la resonancia, es lo que se llama fusión cognitiva, donde uno ve la zona sospechosa en la resonancia y dice, bueno, vamos a biopsiar esto aquí. No es la más precisa, porque estamos más o menos viendo dónde sospecha uno que está la zona, pero lo más exacto es realmente fusionar y donde uno puede hacer biopsias virtuales, digamos, hacer dónde iría el disparo y ver si esa zona corresponde exactamente, dónde entraría la aguja, si eso realmente corresponde a la zona donde la resonancia lo dice. Incluso hoy en día se hacen biopsias totalmente dirigidas directamente por la resonancia. Son mucho más costosas, mucho más engorroso la tecnología, pero ya se está trabajando en eso. Esto, una vez que se hace la punción, este tejido se envía a la anatomía patológica para ser revisado y los médicos patólogos lo revisan y lo clasifican de acuerdo a diferentes clasificaciones que hay. Van a oír hablar de una clasificación de Gleason. En la medida que la célula cancerígena deja de parecerse a su mamá porque se hace muy agresiva, se hace muy indiferenciada, en ese momento es que se llama, los Gleason son muy altos, o 8, 9 o 10 o muy indiferenciados. Y sobre todo ese tipo de tumores, hoy en día se sabe que este tipo de tumores de Gleason altos o indiferenciados o agresivos son los que realmente requieren nuestra mayor atención para tratarlos. Una vez que hemos tomado las muestras, una vez que hemos podido guiarnos por la biopsia para encontrar la zona, una vez que mandamos este tejido al patólogo, el patólogo lo revisa y nos dice el diagnóstico, enfrentamos la decisión. ¿Qué tipo de tumor tenemos? Si es agresivo, medianamente agresivo, qué cantidad de cilindros de las muestras que salieron de la aguja hay en enfermedad y cuánto estaba el antígeno prostático. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué otras comorbilidades, qué otras enfermedades tiene? Y es la suma de todas estas variables la que nos hace tomar la decisión a sugerirle al paciente si debe ir a tratamientos quirúrgicos, a tratamientos con radioterapia o incluso si debe ser observado. Hoy en día se sabe que pacientes donde el cilindro apenas dice que hay unos par de milímetros, que el tumor es muy poco agresivo, uno a veces decide, mira, este paciente perfectamente con toda tranquilidad podemos observarlo. Lo podemos observar, le seguimos haciendo antígeno prostático, hacemos una nueva biopsia en un momento determinado, algunos discuten a los 4, otros a los 6 meses, para ver si el tumor ha cambiado histológicamente o no su agresividad, pero muchos pacientes pueden ser observados con mucha tranquilidad y muy de cerca.
Cuando el tumor ya no es un tumor, digamos, poco agresivo, sino es un tumor intermedio o agresivo, ya en esos casos generalmente lo ideal, el tratamiento es la cirugía. Y la cirugía consiste en la remoción de la próstata. Por supuesto, este es un tema difícil, esto es una cirugía compleja que requiere remover la próstata. Una vez que se remueve la próstata, recuerden que la próstata está ubicada entre la vejiga y la uretra. Una vez que se quita la próstata con las vesículas seminales, la vejiga debe bajar y ahora se empata a la uretra. Para esto, una vez que se quita toda esta zona, la vejiga baja y se reanastomosa, se reempata la ductería para que la orina pueda salir. Esta es una cirugía delicada. Hoy en día ya se conoce muy bien la anatomía, se sabe dónde están las estructuras nerviosas responsables de la función eréctil, se sabe muy bien dónde está toda la inervación y toda la musculatura que tiene que ver con el esfínter, de forma tal que esta cirugía, hoy en día realizada en la mayoría de los centros con experticia, es una cirugía con muy buenos resultados y con una mínima morbilidad. El problema está en que no siempre está indicado preservar estos nervios. Si la enfermedad que está en la próstata se está asomando hacia afuera, se está saliendo de la próstata, uno en esas ocasiones tiene que cortar un poco por fuera y por lo tanto adelgazar estos nervios. En la próstata viajan a los lados unos nervios que van hacia el pene, hacia afuera, que son las llamadas famosas bandeletas neurovasculares, que tienen tejido nervioso y tejido vascular, que van al pene y son responsables de la erección. No es un cable, no es un solo hilo, es como un cable con mucha fibra. En ocasiones uno tiene que cortar y dejar parte de esas fibras pegadas a la próstata para tratar de no ir a dejar muy pelada la próstata con la posibilidad de dejar enfermedad en estos nervios. Entonces, en ocasiones la preservación de los nervios no depende de la técnica ni depende de la experticia del cirujano, depende de la indicación del cáncer, que tengamos que ir a hacer una resección más amplia y por lo tanto avisarle previamente al paciente que vamos a dejar un solo nervio o que vamos a retirar ambos nervios y que por lo tanto su función eréctil se va a ver mayormente afectada. Una vez que se termina la cirugía, la próstata es enviada al laboratorio de anatomía patológica, donde los patólogos, los técnicos de laboratorio, pintan la próstata de negro con tinta china. La pintan toda para poder reconocer una vez que la cortan cuál es la línea de corte que corresponde a la superficie externa de la próstata. Y esto es crucial porque la idea es saber si la enfermedad está confinada a la próstata o está en contacto con la superficie. Si la enfermedad está en contacto con la superficie, indica que en el borde que estaba dentro del paciente puede haber quedado la enfermedad. Entonces es crucial el análisis, no solo para saber qué tan agresivos eran los focos al final de la cirugía, saber si la enfermedad está en los dos lados. Muchas veces la enfermedad inicial decía la biopsia que estaba en un solo lado, porque la aguja pudo no haber encontrado este foco que estaba del otro lado. Y un porcentaje importante en la biopsia definitiva aparece enfermedad del otro lado, e incluso enfermedad del otro lado y por fuera del borde de la cápsula. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la decisión cuando se va a decir preservar nervios o no de un lado. Es importante ver qué cantidad de enfermedad hay, si es más grande, si está en los dos lóbulos. Y por supuesto es importante ver, como les mencionaba, si la enfermedad está en contacto con la superficie, si el contacto son varios milímetros o apenas 1 o 2 milímetros. Generalmente, independientemente de la línea de contacto, por supuesto si hay márgenes muchos y muy agresivos de la enfermedad, en ocasiones se indica de una vez el tratamiento adicional. Si no, generalmente se espera el primer antígeno prostático, generalmente a las 4 o 6 semanas. El antígeno prostático que está en la sangre previo a la cirugía tarda en eliminarse por la vida media de la sustancia y por lo tanto hay que esperar 4 o 6 semanas después de la cirugía para ver el antígeno, el cual va a bajar generalmente a menos de 0,04. Por supuesto depende de la técnica de laboratorio que se usa, pero generalmente está por debajo de 0,004. Hoy en día el antígeno prostático no solo sirve para el diagnóstico, afortunadamente, como comentábamos, una vez operado el antígeno a las semanas debe ya bajar a menos de 0,04. Por lo tanto debemos repetir periódicamente el antígeno. El primer año lo pedimos generalmente cada 3 meses, luego cada 6 meses, luego una vez al año, porque cualquier elevación del antígeno prostático nos puede indicar, si bien los márgenes negativos al principio nos daban mucha tranquilidad, puede haber pequeñas células que han salido previas a la cirugía o en pacientes con un pequeño margen positivo. Es crucial la periodicidad de sus controles para detectar cualquier cosa a tiempo, para poder indicar si hace falta un tratamiento adyuvante, ya sea con radioterapia o con una cantidad de desarrollo de nuevas drogas
que se han producido para bloqueo hormonal, que es sorprendente todas las nuevas alternativas con muy buenos resultados que hay para tratar incluso pacientes que la enfermedad ya no esté confinada a la próstata. Hoy en día ustedes van a oír hablar, por supuesto, de la cirugía con robot. Normalmente la cirugía con robot es la misma cirugía laparoscópica que ustedes han oído hablar para la vesícula biliar, donde colocamos aire dentro del abdomen, con lo cual separamos la pared abdominal y nos permite navegar en ese espacio con las pinzas. Entra una óptica que nos permite ver en televisión y nosotros operamos con estas pinzas sin necesidad de abrir al paciente. Hoy en día estas pinzas, la novedad es que estas pinzas son manejadas por el robot y uno está sentado al lado del paciente. Estas pinzas, adicionalmente, el robot tiene 2 lentes, con lo tal tiene una visión en 3 dimensiones. Y por lo tanto, este aire además que metemos dentro del abdomen ayuda a comprimir estos pequeños vasos, por lo tanto disminuye el sangramiento. Vemos con una mejor claridad porque hay menor sangramiento. Vemos magnificado, vemos en 3 dimensiones y tenemos todos estos movimientos, incluso por supuesto sin temblor. Entonces, esto ha llevado a que podemos hacer una cirugía con muchísima precisión. Por supuesto, un cirujano que no sepa manejando el robot es igual que una cirugía abierta con un cirujano que no sepa hacerla. Aquí lo más importante es que sea un cirujano experto en cualquiera de las vías. Lo ideal, por supuesto, es si adicionalmente a conocer la cirugía y ser un cirujano experto, puede evitarle la incisión al paciente sin necesidad de abrirlo y hacerlo por laparoscopia asistida con robot, es el mejor de los escenarios.